was so weird. But it was such a strange coincidence that in the end it worked out so perfectly. Like, I don't know, I entered the crux like too relaxed. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Love me, have courage, my heart's a natural ghost. It's been too long, let's get away from the cold. Where would you go? I'll take you there, it's a long way to anywhere. I will not wait or worry, knowing that love's a hurry. Bien, en esta primera parte, en este primer episodio de la serie Permanecer, vamos a situarnos primero en el contexto de esta palabra. En tu Biblia vamos a estar trabajando en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? En el capítulo 15, perdón, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Ahí vamos a estar
desarrollando para que nosotros nos ubiquemos, vamos a estar desarrollando en uno de los últimos discursos que Jesucristo dio y que han quedado escritos ahí en la palabra, en la Biblia, a sus discípulos. Para que nosotros entendamos un poquito el contexto, Él acaba de tomar, de celebrar la Pascua, esta última Pascua de Él acá en la tierra, está saliendo del aposento alto y se dirige hacia los jardines de Getsemaní, se dirige ahí con sus discípulos, con un grupo, ya no están todos sus seguidores, sino están sus discípulos, sus amigos, los más íntimos. El Señor tiene que dejar una palabra a los íntimos, a los más cercanos, es una palabra directa. Ya no está hablando el Señor de los beneficios que tiene ser hijos de Dios, sino lo que está haciendo el Señor es hablando de comunión, hablando de compañerismo. Un mensaje que tiene que llegar al corazón de la iglesia de los días de hoy, a nuestra iglesia, al corazón de nuestra iglesia, al corazón de cada uno de nosotros, sabiendo que el Señor de las Escrituras está haciendo referencia a nosotros, a los que hemos decidido seguir responsablemente a Cristo. Él sale del aposento alto y tiene en su interior, en su corazón, en sus pensamientos, tiene una imagen muy, muy clara, ¿sí? Una imagen muy clara de uno de sus libros favoritos, podríamos decir. El Señor, así como nosotros los tenemos, tenía también sus libros del Antiguo Testamento favoritos. Algunos, y nos damos cuenta a través de los relatos bíblicos, porque Él constantemente está citando el libro de los Salmos, el libro de Deuteronomio, y también está citando el libro del profeta Isaías, ¿sí? Nosotros en los relatos bíblicos muchas veces vemos que Él hace referencia al libro del profeta Isaías. Y en este caso el Señor está saliendo del aposento alto y tiene en mente, tiene una imagen, ¿sí? que aparece en el libro del profeta Isaías. Es un relato, una narración, una parábola que el profeta aparece en el capítulo 5 del profeta Isaías, que yo se las voy a, ¿no? Si ustedes quieren anotarlo ahí en un costadito del cuaderno pueden anotarlo. Yo se las voy a leer. Está titulado en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia, está titulado como El canto a la viña. Dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, y derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Jesús conocía muy bien los relatos del libro de Isaías. Y lo que está haciendo referencia en esta parábola del profeta Isaías era el pueblo desobediente, ¿sí? El pueblo desobediente de Israel. El Señor está dejando el aposento alto y está pronto a ser sacrificado. Y Él sabe que este nuevo pueblo naciente, este nuevo pueblo a través del cual se va a establecer sobre esas 12 columnas, sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, va a ser una nación nueva que no debe ni tiene que caer en este error en el cual había caído el pueblo de Israel, el pueblo antiguo de Israel. ¿Qué está haciendo el Señor? Está iniciando un nuevo pueblo, una nueva familia de Dios y está dando a sus queridos discípulos, a sus amados amigos, un mensaje que nos tiene que llegar al corazón nuestro hoy. Y la pregunta surge diciendo: ¿qué clase de frutos vamos a dar cada uno de nosotros? Bien, y para que nosotros encontremos qué es eso que el Señor nos demanda en este tiempo, cuál es el imperativo del Señor en este tiempo, lo cerramos o lo hemos establecido en la palabra permanecer. Porque Jesús va a hablar en Juan 15
acerca de lo que significa permanecer en Él. Este relato que está en el capítulo 15 se va a desarrollar en 3 partes, en una parábola, en un mandamiento y en una advertencia. Hoy vamos a estar estudiando la primera parte de esta parábola, y si ustedes me acompañan al libro de Juan, en el capítulo 15 vamos a comenzar con lo que dice la palabra de Dios. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Esta es la primera parte del relato del Señor. El imperativo del Señor, en este capítulo 15, vamos a ver que la palabra permanecer aparece, si nosotros la podemos contar en nuestra Biblia, aparece unas 11 veces, aunque la intención de permanecer aparece unas 15 veces en el relato. Y por otro lado tenemos la palabra fruto, que aparece también unas 6 veces en este relato. ¿Qué importancia le está dando el Señor a estas dos cuestiones? Al fruto y a permanecer. Lo primero que vamos a observar, primero vamos a establecer el objetivo que tiene el Señor. ¿Cuál es el fruto que debe dar el estudio de este mensaje en la comunidad de fe, en la iglesia nuestra de hoy? ¿Cuál es el fruto en el cual debe derivar y la aplicación práctica que tiene que tener este mensaje a través de este mensaje, a través de esta predicación, a través de este sermón? Y es lo que él comenta en el capítulo 15, versículo 11. Él dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Es decir, para que podamos tener familias que expresen esa alegría, que vivan en alegría, que disfruten del shalom de Dios, esa paz integral, esa paz que se da en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra mamá, en nuestro papá, que pueda ser establecida. Pero no podemos establecer una paz si no conocemos las herramientas a través de las cuales debemos llevarlo adelante. En esta primera partecita vamos a estudiar, vamos a reflexionar en lo que está diciendo Jesús. Y vamos a hablar de lo que decía un poco este primer episodio, de la poda y el fruto. Tenemos que reconocer que el Señor está estableciendo en el relato 2 podas. Para nosotros que somos mendocinos eso nos suena bastante bien. La primer poda es la que se usa para, no sé si ustedes habrán visto en los viñedos mendocinos, el primer trabajo que hacen los podadores es quitar todos los sarmientos que están viejos, todos los sarmientos que sabemos que en ese año particular de vendimia no van a dar absolutamente ningún fruto. Entonces el labrador, lo que hace con su tijera de podar es ir cortando todos esos sarmientos envejecidos y que muchas veces solitos han decidido no permanecer. Pero por otro lado está la segunda poda, la que dice acá Jesús. Dice: pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía, ¿sí? Y es el trabajo de limpieza que hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros hemos decidido permanecer arraigados, aferrados al Señor. Bien, en estas dos particularidades nosotros tenemos que entender que el Señor nos está mostrando en esta figura, en la parábola, nos está mostrando una acción del reino de los cielos. Jesús, quien estableció el reino de los cielos, Dios, que es el labrador de esta viña, se toma el trabajo de trabajar en nuestras vidas. Primeramente, cuando Él ve que las personas que aman al Señor, las personas que permanecen a pesar de las circunstancias en el Señor, Él trabaja a través de los procesos, a través de la circunstancia, puliendo y sacando lo mejor
de nosotros, de nuestra propia vida, estableciendo los valores de Dios, los valores del reino, para que nosotros podamos seguir adelante dando fruto. Él trabaja a través de los procesos y las circunstancias, aunque muchas veces son dolorosas, ¿sí? Porque la rama se va limpiando, se va cortando, se va dejando, ¿sí? Para que esta rama pueda crecer fuerte y dar la uva como fruto. Pero por otro lado hay personas que sencillamente deciden no permanecer. Y no estamos hablando acá de las personas del mundo, porque fíjense en que la imagen que está haciendo figurativa Jesús es de los que pertenecen a la cepa, de los que pertenecen a la vid. ¿Sí? Esto habla de la iglesia, esto habla de nosotros, de las personas capaces de llevar adelante ese trabajo de estudio de la palabra, de involucrarse en el servicio, de trabajar en la familia, de querer cambiar con las herramientas que la iglesia te ofrece. Y está hablando de las otras personas que sencillamente escuchan el mensaje, escuchan el llamado del Señor a la santificación, al cambio, a la transformación, y deciden sencillamente que quede como un aspecto más de conocimiento, que quede sencillamente guardado en un encuentro de domingo. Esas personas no está diciendo el Señor que las va a quitar, ¿sí?, de la iglesia y las va a arrojar al infierno. Sencillamente está diciendo que esas ramas están incapacitadas de dar buenos frutos. Y lo vemos muchas veces reflejada en la vida, en nuestra propia vida, cuando nosotros desatendemos las cosas de la iglesia, los consejos de la iglesia, las herramientas que nos da la iglesia, y comenzamos a vivir una vida paralela como la viven las personas que están fuera del abrazo al Señor, fuera de la comunidad de fe. Nos relajamos y pensamos que sencillamente tenemos que participar o estar, ¿sí?, en un encuentro que se hace a través de una red social, o sencillamente dar un presente. Y en realidad el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros, el propósito que tiene con cada uno de nosotros, no es llevar a cabo eso, sino sencillamente que nosotros comencemos a dar fruto. Durante mucho tiempo, en muchas iglesias, el Evangelio se predicó poniendo el fruto, haciendo el fruto sinónimo de traer a una persona a la iglesia. Decíamos muchas veces, tenemos que traer frutos a la iglesia. Y decíamos, voy a llevar un fruto este domingo a la iglesia. Pero no es lo que está diciendo el Señor. Acá parece que el fruto es algo propio de la rama. Es decir, que la uva no es otra rama. La uva es sencillamente la expresión acabada de que esa rama siguió estando unida a la cepa, absorbiendo de la savia de la cepa y dando frutos, es decir, dando el resultado, el producto, ¿sí?, que la cepa quiere y que el labrador quiere. En este relato el Señor ha establecido los roles también. Ha dicho que el labrador es Dios, es su Padre, que Él es la cepa, ya no es más el pueblo de Israel como lo había dicho Isaías, sino Él es la cepa, y Él se va a asegurar de que cada uno de nosotros demos buenos frutos, ¿sí? Ya no demos frutos agrios, como lo comentaba el profeta Isaías en este relato que les comenté recién. Bien, entonces el Señor nos va a indicar algo. El imperativo, acá comienza el imperativo de la palabra permanecer. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El primer indicativo es que muchas veces nosotros pensamos que el Señor va a hacer cosas mágicas en nuestra vida cuando nosotros le llamamos. Muchas veces decimos que el Señor, cuando nosotros acudimos a nuestras rodillas en oración y le decimos, Señor, trabaja en nuestra vida, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, haz que yo no sea más esta persona, quiero tener una nueva vida para ti. Pensamos que sencillamente eso es todo. Pero lo que está diciendo Jesús a través de este relato, de esta parábola, es: deben ustedes permanecer en mí para que yo permanezca en ustedes. Deben ustedes buscar esas herramientas para que se realice ese cambio, esa transformación. Deben ustedes buscar la savia, la esencia de la vid para que ustedes puedan permanecer y llevar buenos frutos. Es decir, que el Señor ha establecido este evangelio, esta nueva noticia, no como algo que se nos lleve y se nos entregue,
¿sí? Y se nos imponga y resulte en un cambio mágico, maravilloso, sobrenatural. Sino el llamado de Jesús es decir, vengan, prueben, ¿sí? De este evangelio, permanezcan, establezcanse en este evangelio, encuentren la esencia y comiencen a crecer, comiencen a edificarse. Es decir, esto habla de un trabajo responsable nuestro, de una decisión nuestra de participar, de activarnos, de ser dinámicos dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe, de ser participativos, de día a día ir creciendo, para que, como dice el principio de la parábola, no seamos podados y desechados. En realidad, no nosotros mismos ni nuestra propia persona, sino sencillamente nuestra vida. El resultado de no permanecer está reflejado en el fruto. Y cuando hablamos de fruto, como te decía recién, no es la persona que vos puedas traer nueva a la iglesia, no es que puedas ganar a tu mamá, a tu hija, a tus hermanos, a tus tíos para Cristo, sino sencillamente es cómo te ves vos hoy en la iglesia. ¿Qué fruto está dando tu persona, tu testimonio, tu personalidad, tu carácter dentro de la iglesia? Y cuando hablo de iglesia, vos sabés que en nuestra comunidad hemos empezado por tener familias sanas, por tener familias fuertes, para poder constituir una iglesia fuerte. Es decir, ¿cómo te ve la gente en tu casa? ¿Estás realmente dando fruto? Y cuando decimos fruto, ¿qué fruto será el que realmente debemos dar? ¿Es un fruto de conducta? ¿Es un fruto de mostrarnos más cristianos? ¿Es un fruto de carácter? ¿Es un fruto de cambiar alguna área particular? Y cuando nosotros, o cuando Jesús se está refiriendo a dar buen fruto, se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo. Es decir, que una persona que termina siendo una buena rama aferrada a la vid, es decir, ese parral que vos ves, no sé si te ha pasado muchas veces, o has ido a la casa de tus papás, o has recorrido los paisajes mendocinos, vos ves que hay algunas hileras de cepas que están listas para ser cortadas porque realmente envejecieron y dejaron de mostrar un fruto agradable. Es decir, su uva es muy pequeñita, es muy agria, o sencillamente son pasas que se las comieron los pájaros. Pero por otro lado ves esos viñedos que están bien verdes, donde sus frutos, sus uvas se ven rebosantes. Nosotros lo hemos visto en las uvas, por ejemplo, la huevo de gallo, o la fruta, la uva moscatel, y todas esas que se usan para producir vino y que son realmente, pero dignas de admirar. Bueno, el Señor quiere que seamos esas ramas, que seamos capaces de dar un fruto digno de admirar. Es decir, que las personas que habitan en nuestra comunidad de fe, las personas que habitan dentro de nuestro hogar, puedan ver que nosotros estamos dando un fruto verdadero. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto que da? El fruto del Espíritu Santo no está seccionado, no es un grano, no es una ramita, sino es una persona integralmente transformada. Dice el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, decía Pablo a los Gálatas. Qué importante, ¿no? Y la pregunta y la reflexión para cerrar este capítulo, para cerrar este episodio es: ¿hay fruto en nuestro hogar? ¿Realmente qué cepa somos? ¿Qué ramas somos? ¿Somos una pasa envejecida, ¿sí? Acostumbrada a ver ese carácter en nuestro hogar, en nuestra familia, ese carácter que nunca cambió, que nunca se transformó? Seguimos con las mismas debilidades, las mismas rebeldías, seguimos cayendo y tropezando una y otra vez con la misma piedra, seguimos cayendo en los mismos pecados, seguimos actuando igual ante las mismas circunstancias, o realmente hoy decidimos ser esa rama que dé buen fruto. Señor, haz esa poda en nosotros, pero no nos deseches de la rama principal, no nos deseches de tu corazón, no nos deseches de la vid que es Jesús, sino permítenos, límpianos a través de los procesos, permítenos comprender que debemos, Señor, ser limpios a través del conocimiento, del estudio, de la reflexión de tu palabra, ¿sí? Para que nosotros podamos dar buenos frutos. Así decía Jesús: ustedes ya han sido limpios por mi palabra.
amor que me estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá. Me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. No, 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 no. Tu sangre me ha lavado, contigo me has sentado, siempre diste más, mucho más allá. Me llevas mucho más allá, oh, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. Oh, 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 tu paz, Señor. Eres más que suficiente, desbordas tu